la segunda parte de lo que son las ecuaciones de variables separables y que corresponde a las ecuaciones diferenciales. Su servidor Gerardo Rafael Valencia, y recuerden, todo el material que se está grabando se está publicando al 100% en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Vamos entonces a continuar con esto. Recuerden que este es un tema que pertenece precisamente a la unidad 1 de la asignatura de ecuaciones diferenciales. Está preparado para este semestre 2026 y es de la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Universitario Guaem Texcoco. Responsable, ya lo saben, Gerardo Rafael Valencia, y el material está publicado, como ya lo había dicho, en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. La segunda parte de lo que son las ecuaciones de variables separables y que corresponde a las ecuaciones diferenciales. Bienvenida a la comunidad. Hace rato, incluso por ahí me mandaron un mensaje de la comunidad de YouTube que se me olvidó mencionarlos, una disculpa. Ahorita doy la bienvenida al grupo de alumnos de ecuaciones diferenciales del Centro Universitario Guaem Texcoco, y también doy la bienvenida a la audiencia en general del canal de YouTube. Bienvenida a la comunidad. Entonces es un placer darles la más cordial bienvenida a los miembros de la audiencia y estudiantes de la Guaem Texcoco. En esta sesión de 120 minutos transformaremos la abstracción de ingeniería aplicada a sistemas computacionales modernos. Voy a hacer una aclaración también. De pronto me oyen mencionar Guaem Toluca. Es que de pronto doy cursos también a las facultades de Ingeniería en Computación, a las facultades de Contabilidad, Administración y Economía de Guaem Toluca, y por eso es que la confusión de pronto de Guaem Texcoco, Guaem Toluca, etc. Casi siempre los cursos que doy para Guaem Toluca son cursos de capacitación docente. Entonces, por eso, pero hay ese detalle de confusión. Se les pido una disculpa por anticipado por esa situación. Ubicación del tema. Vamos a ubicar este tema dentro de las matemáticas y podemos decir que las ecuaciones diferenciales ordinarias que empezamos a ver su definición y descripción en el video anterior. Por si tienen dudas, pueden remitirse a él para revisarlo. Estas ecuaciones diferenciales ordinarias, llamadas también EDO o EDOs, de primer orden, son el pilar fundamental del modelado dinámico. Esto es, los componentes que se pueden modelar de una manera dinámica, o sea que están cambiando constantemente con el tiempo, normalmente van a estar modelados matemáticamente hablando por ecuaciones diferenciales ordinarias. Dentro de este campo, las ecuaciones de variables separables representan el método analítico más intuitivo y versátil, permitiéndonos resolver problemas donde las tasas de cambio, los incrementos o decrementos con respecto a un lugar en el tiempo, dependen directamente de sus componentes. Esto fue analizado y publicado por SIL en el 2018. Estas referencias son referencias APA o web, perfectamente definidas y establecidas como referencias oficiales. En ingeniería computacional, esto se traduce en la capacidad de simular sistemas físicos antes de su implementación física.
ahorrando costo y tiempo en los ciclos de desarrollo de hardware y de software. Los objetivos que debemos alcanzar con esta sesión es que debemos, para empezar, evaluar, identificar la estructura de una ecuación diferencial ordinaria de variables separables en problemas reales de ingeniería. No quiere decir que vayamos a ser expertos, sino que vayamos inmiscuyéndonos e indagando sobre las estructuras de este tipo de herramientas matemáticas. También debemos aplicar el algoritmo de integración separada para hallar las soluciones generales y particulares. También interpretar, esto es, analizar la gráfica y cualitativamente los resultados obtenidos mediante la simulación computacional, que es lo que vamos a hacer con el Python. Y implementar modelos numéricos en Python para la validación técnica. Con respecto a la relevancia en computación, para un ingeniero en computación, las variables separables son esenciales en el análisis de la ciberseguridad, el modelado de la propagación del malware, por ejemplo, y en arquitectura de computadoras, lo que es el estudio de disipación de calor en CPUs es un ejemplo de este tipo de variables. Dominar este método entonces permite optimizar algoritmos de control y predecir los fallos en sistemas de tiempo real críticos. Hago la aclaración aquí con estas observaciones de que el problema más fuerte que tenemos cuando tenemos CPUs o procesadores complejos, el problema más fuerte que existe es que no es fácil disipar el calor en los procesadores con estructuras muy complejas. Y esto precisamente nos lleva a la necesidad de utilizar conductores ideales, pero que requieren un enfriamiento altísimo, para poder tener una velocidad como la que se buscaría en el cómputo avanzado, incluso a lo mejor hasta en un cómputo cuántico, que son las limitaciones que se tienen para llevar a cabo ese tipo de procesos de alta velocidad, de alto desempeño. Esto entonces nos lleva precisamente a la necesidad de dominar el método que permite optimizar los algoritmos de control y predecir los fallos de sistemas en tiempo real críticos. El futuro del modelado. Con el auge de la inteligencia artificial y las redes neuronales, el futuro de las ecuaciones diferenciales se desplaza hacia modelos continuos de aprendizaje profundo, ¿sí? Lo que es el permítanme, ahorita les doy el nombre. Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina, que es un aprendizaje profundo que busca acelerar los procesos. El conocimiento sólido de las variables separables es el prerequisito para diseñar la próxima generación de redes neuronales que respeten las leyes físicas. Estamos migrando hacia las simulaciones digitales gemelas, hablando de simulaciones que les hablaba hace rato, con lo que es el Digital Twins, y donde cada bit de código responde a una ecuación diferencial fundamental. No olvidemos entonces revisar más material sobre esto en Videoteca Valencia. Con respecto a lo que es la historia de la separación de variables, precisamente, el método de separación de variables no nació en el vacío. Fue formalizado por Gottfried
y Gottfried Leibniz y los hermanos Bernoulli a finales del siglo XVII. Estos pioneros establecieron la conexión vital entre el cálculo diferencial y la resolución de problemas geométricos complejos. A lo largo de los siglos, este método ha sido la piedra angular, o sea, la base, para el desarrollo de la termodinámica y la mecánica clásica, pilares sobre los cuales descansa, vamos a decir, la ingeniería moderna. Esto fue analizado y publicado por Boyce y por Di Prima en el 2021, aunque su desarrollo fue en el siglo XVII, su auge actual nace con este tipo de análisis en el 2021. Obviamente ha tenido todo un siglo de desarrollo, varios siglos de desarrollo. La teoría de la definición de la ecuación diferencial ordinaria. La ecuación diferencial de primer orden dy en dx igual a f de xy se dice que es de variables separables si f de xy se puede expresar como el producto de una función de x y una función de y. Esto es, si esta función que vemos aquí la podemos desglosar en la derivada de y con respecto a x y expresar como g de x por h de y, entonces es una ecuación diferencial de variables separables. Esto nos permite entonces manipular la expresión algebraicamente para agrupar términos dependientes de la misma variable en cada lado de la igualdad, y esto fue analizado y publicado por Nagle y colaboradores en el 2018. Con respecto al algoritmo de solución, para resolver una ecuación del tipo g de x con respecto a x y n de y con respecto a y, seguimos entonces tres pasos críticos. Primero, la separación. Esto es colocar todos los términos de y en el lado del diferencial de y todos los términos de x en el lado del diferencial de x. Integración. Aplicar la integral indefinida en ambos miembros de la ecuación, solo que uno se va a integrar con respecto a x y el otro se va a integrar con respecto a y. Luego, el despeje, resolver algebraicamente para obtener la solución explícita y de x. Si es posible, incluyendo la constante de integración, porque a veces no se conoce, pero sería lo mejor, lo ideal, que tuviéramos esa constante de integración. Ahora, los problemas de valor inicial, PVI. En ingeniería rara vez buscamos soluciones generales, abstractas. Siempre tratamos de tener una solución específica. Por eso, la integración de las constantes, o las constantes de integración, más bien invirtiendo un poquito el término. Lo habitual es trabajar con una PVI, que es un problema de valor inicial, donde conocemos el estado del sistema en el tiempo cero. Esto es y de x0 igual a y0. Este dato nos permite hallar el valor específico de la constante c, permitiendo predecir con exactitud el comportamiento futuro de un procesador o de un circuito específico, y esto fue analizado y publicado por Searle en el 2018. Con respecto a la aplicación, podemos pensar en circuitos de tipo RC. ¿Qué son los circuitos de tipo RC? Circuitos que incluyen resistencias R y capacitores C. Esto que tenemos aquí es una imagen que me muestra unos multímetros o amperímetros o voltímetros, dependiendo de
cómo estén configurados. En este caso, este es un voltímetro y este es un amperímetro. Y esto es una resistencia, ¿sí? Este es un switch para poner o quitar voltaje sobre la línea. Y este es un capacitor, para que quede claro. Estos botones que se ven así quieren decir que están utilizando una, no, más que eso no se ve, pero están utilizando aquí una fuente de poder, ¿sí? Variable. O sea, que yo puedo modificar los voltajes y la secuencia de los hertz y demás. Entonces, la carga de un capacitor en un circuito serie RC responde a una EDO separable, esto es, a una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. La caída de voltaje en la resistencia, o sea, el voltaje que se pierde por la conexión de esta resistencia, ¿sí? En la resistencia y el almacenamiento en el capacitor, o sea, la cantidad de energía que se almacena aquí cuando se activa el circuito, determinan la velocidad de carga. Esto es, cómo se va cargando el circuito. Y esto está determinado porque es un cambio de la capacidad de carga del capacitor. Y es un cambio que obedece a las leyes de Kirchhoff. Este modelo es la base para el diseño de temporizadores y filtros de señal en sistemas embebidos. La ley de enfriamiento de Newton. La disipación térmica en un data center se modela mediante el dt, que es la diferencia de temperatura con respecto a la diferencia del tiempo, igual a K por T, que es una temperatura específica, menos Tm, que es una temperatura media en un sistema, por ejemplo. Esta es una ecuación separable que nos permite calcular el tiempo necesario para que un servidor alcance su temperatura operativa segura, dada una temperatura ambiental constante, ¿sí? Entonces aquí está determinando como una temperatura ambiental. Entonces ven que la ecuación es muy fácil de entender. Sí, se ve así como que muy rara, muy aparatosa, pero la verdad es que es muy sencillo entenderla. Ahora, vamos con un crecimiento de un malware. Para que entendamos, estamos tratando de platicar de varios conceptos que pueden estar, pueden determinar las características de cierto comportamiento. Entonces, los detalles ahí es precisamente que en ciberseguridad computacional, la propagación de un gusano informático en una red local puede modelarse como una ecuación de variables separables de crecimiento poblacional. Un gusano es un software que requiere de ciertas condiciones para que se pueda duplicar. Y hablando biológicamente de él, y por eso se le llama gusano, requiere de condiciones para que, por decir algo, se vea como si estuviera fecundado y se reproduzca a sí mismo para infectar otros equipos. Entonces, esa forma de propagación, y por eso se llama gusano, es precisamente lo que podemos ver con una ecuación diferencial al analizar el crecimiento poblacional. Al inicio, la tasa de infección es proporcional al número de máquinas infectadas. Podría ser una sola. Y poco a poco va a ir, creciendo esa infección, porque va a ir contaminando otros equipos, otras áreas. Y también podría ser que en una sola computadora, no es lo mismo que esté contaminada por un gusano que está llegando por red, o que tenga ya el gusano establecido en su sistema de almacenamiento, incluso en almacenamiento secundario, el disco de trabajo del usuario o del sistema, y que empiece a reproducirse dentro de esas áreas con respecto a las diferentes áreas o carpetas de trabajo de ese usuario.
Por eso es que dice que al inicio la tasa de infección es proporcional al número de máquinas infectadas. Al analizar estas métricas, entonces ayuda a los ingenieros a diseñar protocolos de contención y parches de emergencia automatizados. Esto es para que corrija el gusano y no permita su propagación, para empezar. El análisis de métricas nos lleva a ver lo que es un fenómeno, por ejemplo, carga de circuitos RC, resistencia, capacitores, enfriamiento, redes. En la carga de circuitos RC, el modelo de la ecuación diferencial ordinaria de variables separables de primer orden. Para lo que es el enfriamiento, se trabaja una ecuación diferencial ordinaria de variables separables, pero lineal, ya no de primer orden, sino lineal. Y para lo que son las redes, ¿sí?, el modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias que se utiliza es un crecimiento logístico, ¿sí? Porque son diferentes formas de propagación, vamos a decir, de ese gusano informático. El uso de computación, el hardware para el Internet de las cosas es fundamental para el análisis de circuitos y su forma de crecimiento y demás. Para lo que es el enfriamiento en equipos de cómputo, pues es fundamental para el mantenimiento del hardware. Y para lo que son las redes, pues es fundamental para lo que son el tráfico de datos. Por eso hay que tener mucho cuidado con con la forma en la que se están planteando los, vamos a decir, los modelos matemáticos, en este caso basados en ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué impacto profesional tiene algo así? Como futuros egresados de UAM Texcoco, tu capacidad para modelar matemáticamente te distingue de un simple programador. La diferencia radica en entender el porqué de los datos. Esta competencia es altamente valorada en áreas de investigación y desarrollo, R&D, y simulación científica. Ya saben que si no se han suscrito, les invito a que se suscriban al canal de YouTube Videoteca Valencia y para fortalecer también su perfil profesional y fortaleciendo también el canal de YouTube con esto. Ahora, para aquellos que tienen, aprovechando ahorita que recuerdo esto, que tienen varios ceros en sus listas por falta de participaciones, porque no pudieron conectarse y demás, vean la posibilidad de que toda esta información que estamos viendo les sea de utilidad a otros grupos, compañeros, etcétera. Háganlos que visiten el canal, que lo vean, porque es material que se está publicando para todos. Entonces a mí me gustaría muchísimo que pudiera pudiera tener un impacto en toda la región, ¿sí? Porque bueno, sí, ya sabemos que está publicando incluso a nivel mundial, pero que pudiera tener un impacto en la región y que pudiéramos tener ese tipo de interacción, nuevos suscriptores y demás. Y también eso es una forma de participar y lograr ciertas participaciones. ¿Por qué? Porque es en beneficio de la comunidad universitaria, de hecho. Vamos entonces a ver el análisis de las secciones del script. El día de hoy vamos a analizar las secciones definitivas que vamos a trabajar en los diferentes scripts que vamos a estar trabajando para lo que es todas estas estructuras de ejemplos del canal de YouTube que vamos a utilizar para este curso. El día de hoy les voy a hacer la presentación formal de las 8 secciones que vamos a tener de aquí en adelante en todos los scripts de Python que vamos a utilizar para los diferentes ejemplos de aplicación, y esperemos que sea del agrado de todos ustedes y que les sirva la explicación para comprender cómo debemos estructurar lógicamente
desarrollos mucho más profesionales en la programación. La sección 1. En la sección 1 es un apartado del script que se va a dedicar al título y explicación del contexto. Esta sección establece el marco teórico y el propósito del programa, identificándolo como un estudio de problemas de valor inicial, PVI, mediante ecuaciones de variables separables. En ella se define formalmente la ecuación diferencial, por ejemplo, de y en dx igual a x entre y se declara el objetivo fundamental. Esto es, por ejemplo, validar la solución analítica, ¿sí? Esto podría ser y igual raíz cuadrada de x cuadrada más 9, como un ejemplo de aplicación matemática, frente a métodos numéricos. Para un estudiante del Centro Universitario Guaymas-Texcoco, esta introducción es crucial, ya que conecta la abstracción matemática con la aplicación práctica en la simulación de sistemas físicos, esto es, desarrollos de ejercicios programados. Ahora, la siguiente sección, la sección 2, es la preparación de librerías y el entorno. En este apartado se gestiona la infraestructura de software necesaria, cumpliendo con un protocolo estricto de desinstalación y reinstalación de librerías para asegurar la integridad del entorno, porque puede haber instaladas librerías corruptas que eviten que el sistema funcione correctamente, y con esto estoy garantizando que el sistema va a funcionar de una manera correcta. Se importan herramientas fundamentales como NumPy, que nos permite el cálculo vectorial, el cálculo numérico, Pandas, que para la organización de datos, la estructura de tablas, Matplotlib para la visualización gráfica y el módulo de ¿cómo podemos decirlo? El módulo matemático que va a estar actuando con las ecuaciones diferenciales, que es el módulo SCIPI. Esta disposición garantiza que el script sea reproducible y que el manejo de la memoria sea óptimo durante la ejecución de los cálculos diferenciales, evitando los errores por librerías corruptas. Después de esto viene la sección 3. En la sección 3 vamos a generar un dataset. Esto es una generación de datos necesarios y con las características fundamentales para el funcionamiento correcto del ejercicio. Aquí se define el dominio de estudio y las condiciones iniciales que alimentarán el modelo matemático planteado. Se genera un vector de 20 puntos distribuidos uniformemente entre 0 y 10, por ejemplo, para la variable independiente x, que serían los datos que se van a estar proporcionando a las ecuaciones que se están trabajando, y se fija la condición inicial, ejemplo, y de 0, la condición inicial, igual a 3. Es un ejemplo. La creación de un data frame, que es la estructura, la tabla de los datos inicial, permite estructurar los datos de entrada de forma profesional, facilitando la trazabilidad de los parámetros antes de que estos pasen por el motor del cálculo, que viene más adelante. La sección 4 del script es la lógica de optimización y solución del problema. Esta es la sección de procesamiento central, donde se define la función de la derivada y se aplica el algoritmo
de integración numérica de Runge-Kutta, que es el que vamos a utilizar, el método de Runge-Kutta, de orden superior, para este ejemplo. Después utilizaremos otros. La lógica implementada permite entonces obtener la trayectoria de la curva solución de manera eficiente, superando en precisión a métodos más elementales como el método de Euler. Además, se incluye la programación de la función analítica exacta para permitir una comparación inmediata y rigurosa entre el modelo computacional y el modelo teórico. La sección 5, ¿sí?, nos lleva a lo que son los resultados, pero presentados de una manera tabular y explicados lo más detallado posible. La sección de resultados se encarga de transformar los datos crudos en información interpretable mediante una tabla comparativa generada con pandas. Esta parte es muy importante porque va a darles a todos los ingenieros la capacidad de interpretar ciertos resultados, que si no se toma en cuenta, pues de nada sirve tener un excelente resultado numéricamente hablando si no lo sabemos interpretar. Se presentan columnas para los valores, por ejemplo, de X, los resultados numéricos, los cálculos que se obtuvieron, por ejemplo, en Y, los valores exactos analíticos y el error absoluto que podemos obtener. Esta transparencia en los datos es vital para que los alumnos, sí, en este caso de instituciones como el Centro Universitario Buen Texcoco o el Tecnológico, que también he dado clases ahí, o la Universidad Azteca, puedan auditar la precisión del algoritmo y comprender la magnitud de los errores de truncamiento. Por otro lado, la sección 6 es la representación gráfica, que es una representación didáctica, una representación que nos puede dar las herramientas para presentación gerencial, ¿sí? En este segmento se desarrolla la interfaz visual utilizando una estética institucional que resalta la identidad, ¿sí? Y en este caso, normalmente la voy a estar orientando hacia los requisitos y, como de pronto me dicen por ahí algunas de las inteligencias artificiales, los requisitos específicos de Videoteca Valencia, que dicen que es muy quisquilloso el propietario, su servidor. Entonces, así me lo han dicho en muchas ocasiones, porque las inteligencias de pronto me catalogan como polímata, pero además de eso, me dicen que soy muy quisquilloso cuando tengo que ver con detalles y resultados. La gráfica muestra la rama de la hipérbola, por ejemplo, resultante, permitiendo una validación visual rápida de la condición inicial y la tendencia de la función. El uso de las leyendas, etiquetas de ejes, títulos claros, transforma una simple ejecución de código en un recurso didáctico de alta calidad para estas presentaciones académicas y videos educativos que estoy desarrollando y que pongo a su disposición en el canal de YouTube y en particular en el canal Videoteca Valencia. Ya saben, en el playlist que se llama Ecuaciones Diferenciales 2026, entre otros, porque hay varios que están desarrollando actualmente. La sección 7 es el reporte y conclusión. Esta sección técnica sintetiza el aprendizaje y los hallazgos del ejercicio, confirmando que la diferencia entre la teoría y la práctica es mínima y puede ser incluso despreciable. Esto es, la teoría se transforma en un conocimiento aplicable para la solución de problemas.
Y eso es lo importante. Se argumenta por qué el uso de funciones profesionales de integración es la mejor alternativa para que los ingenieros se concluye que, para los ingenieros más bien, y se concluye que el modelado exitoso de este problema de valor inicial es la base para resolver sistemas más complejos. ¿Sí? Estamos iniciando este proceso de enseñanza-aprendizaje de las ecuaciones diferenciales. Este cierre entonces refuerza el impacto educativo en las generaciones de estudiantes que siguen el contenido, consolidando el conocimiento adquirido. Y por eso es que les invito a, comunicar, a que puedan dar a conocer este conocimiento, esto que están viendo ustedes con sus compañeros, con otros grupos, con sus familiares, porque puede serles de utilidad y pues el canal obviamente va a crecer con ese apoyo de todos ustedes. Por aquí tenemos una participación de Wendy que me dice: presente profesor, me debo retirar antes ya que voy de camino a mi casa y no me puedo mantener conectada. Ok, espero que pronto te puedas conectar ya en casa para que puedas dar seguimiento a este ejercicio. Adelante, no hay problema. Luego, por otro lado, tenemos la última sección, sección 8. En esta sección 8, la ejecución del programa principal, finalmente se utiliza el bloque estándar if name igual main, y ya saben que en Visual C#, que en Java, que en Python y en muchos otros lenguajes de programación, el programa principal se identifica como main. Y aquí nos dice que aquí va a ejecutar ese código. Para esto, esto nos sirve para controlar el punto de entrada del script y cómo ir haciendo la secuencia de ejecución del mismo. Esta práctica de programación que ustedes están viendo aquí es una programación profesional que asegura que las funciones se activen solo cuando el archivo se ejecute directamente, disparando la generación de gráficas y los mensajes de éxito. De hecho, esta estructura es la estructura base para de aquí partir hacia los programas o proyectos visuales y da origen incluso a la programación, de grandes complejidades para el desarrollo, por ejemplo, de videojuegos. Es el paso final que formaliza el software como una herramienta lista para ser utilizada en una sesión de clases o en una demostración en vivo. Como proyecto en Python, el punto 1, como preámbulo, este script de Python ha sido desarrollado para automatizar entonces la resolución numérica y visualización de una ecuación diferencial ordinaria de variables separables de acuerdo a la ley de enfriamiento, ¿sí? Utiliza el método de integración de SCP, que es la librería que vamos a utilizar para esto, para garantizar la precisión en el sistema, en sistemas dinámicos continuos. Hago la aclaración de que esta clase se está grabando directamente frente a grupo, y esto lo hago para que la audiencia general de YouTube entienda por qué de pronto leo los comentarios que me envían los compañeros para poderles dar seguimiento, porque se está dando un seguimiento continuo a esta grabación. Entonces este proyecto en Python como punto 2 debe hacer un análisis de la estructura. El código se estructura de forma modular. Primero configuramos el entorno matemático, definimos la lógica del diferencial, establecemos las condiciones del contorno y finalmente renderizamos el dataset. O sea, creamos el conjunto de datos en una interfaz gráfica para la presentación de resultados. El título y descripción.
El título que vamos a estar buscando es, por ejemplo, un simulador térmico para servidores WAEM 2026. Sin embargo, yo voy a poner el título en el código, en el script, de acuerdo al tema que llevo de avance en presentaciones, para poder relacionar el script con la presentación que estamos haciendo. La descripción es una herramienta de visualización del descenso térmico basado en la separación de variables para determinar la eficiencia de disipadores en computadoras de alto rendimiento. Los códigos que vamos a estar utilizando, por ejemplo, librerías y configuración, es la importación de las librerías para crear los objetos, ¿sí? Por ejemplo, NumPy as NP, Matplotlib as PLT, Matplotlib.pyplot, que es la generación de un gráfico del tipo PLT, la CP, para la integración de las variables que vamos a estar separando, y bueno, vamos a importar también la ODEINT para la integración, ¿sí? Y la configuración del entorno de visualización PLT Style, Use, y lo vamos a ir viendo el código real. Ahorita vamos a ver el código completo. Les recuerdo, este código va a estar publicado en Teams, en el grupo de la clase que se está llevando a cabo. Sin embargo, si lo quisieran en el canal de YouTube, sí les pediría que mandaran mensajes solicitando este código para que se los ponga en la descripción del video, pero con autorización del propio canal. Los parámetros, bueno, para la sección 2, que son los datasets, los parámetros físicos TM, vamos a empezar a incluir ciertos valores, 25, que son ejemplos, ¿sí? La temperatura ambiente hasta 100 grados, por ejemplo, el inicial del proceso K igual a 0.1, la constante de disipación TNP con estas características, porque es una disipación que depende de lo que es la derivada con respecto al tiempo de la temperatura, el tiempo de simulación que va a durar cuántos segundos, en este caso 60, o sea, son ejemplos de datos que vamos a ir proporcionando. Ahora, para la sección 3, el desarrollo de la lógica, vamos a definir, ¿sí? Esto def nos lleva a definir procesos que van a ser ejecutados, en este caso model, que va a recibir la temperatura, el tiempo, la constante, ¿sí? Y los modificadores de la temperatura con respecto al tiempo, y va a estar definida por la ecuación del tipo, una ecuación diferencial ordinaria, dt en t, o sea, d de temperatura con respecto al tiempo igual a menos k por t menos tm por dt con respecto a dt. Aquí nos faltó, déjenme ver porque esta es una imagen, bueno, es dt diagonal dt igual a menos k por t menos b, y va a retornar este valor. Ahora, el dt en t es la integración numérica, ¿sí? El t resultado o resultante es igual a la integración de la ecuación diferencial ordinaria en el modelo del tipo T0t con los argumentos k, t, m, que son los valores básicos. Ok, no te preocupes, Edgar me menciona que va llegando a casa. Estás conectado, no he pasado lista, no te preocupes. Terminando la presentación, les paso lista y seguimos. Bueno, continuando con esto, vamos entonces a analizar esta parte como sección 4, que es la presentación escrita y tabular. Los resultados entonces muestran un descenso asintótico hacia la temperatura ambiente. ¿Qué es asintótico? Que va perdiéndose ese descenso de 25 grados centígrados en los primeros 10 segundos y se observa la mayor tasa de cambio térmico, factor crítico para evitar precisamente la falla por temperatura en el hardware. De hecho, esto lo vamos a ver en el código completo real. Esta gráfica se presenta, o sea, este dato que hablo aquí de la presentación escrita o tabular, se va a presentar gráficamente con el PLT, que es el PyPlot, que es el Matplot
del PyPlot, que genera el gráfico PLT y que nos va a dar el plot con los datos que ya hemos calculado para la generación de este gráfico. Ahorita lo vemos realmente para que lo podamos entender. Ahora, la sección 6 es el reporte y conclusión didáctica, que sería la sección 8 de los términos generales reales. La validación numérica coincide con la solución analítica, TDT igual a 25 más 75E a la menos 0.1T. Este script permite entonces a los ingenieros ajustar la constante K para evaluar los diferentes materiales térmicos sin necesidad de prototipos físicos. Esto nos ayuda a que lleguemos a tomar decisiones sobre los materiales que vamos a utilizar para el enfriamiento, por ejemplo, de procesadores en equipos de alto rendimiento. La ejecución principal entonces del script. Al ejecutar el bloque main, el sistema inicializa los vectores de estado y lanza la ventana de visualización del Matplotlib, que es la ventana gráfica, permitiendo interactuar con los datos generados en tiempo real. Vamos ahora entonces a analizar esa presentación. Y podemos decir que como explicación de la ejecución, durante el recorrido, ¿sí?, del programa, observamos que el CPI ajusta automáticamente el paso de integración para minimizar el error, demostrando la eficiencia de los algoritmos computacionales sobre el cálculo manual en grandes bases de datos. La verdad es que el cálculo en programación de este tipo de proyectos es altísimo comparando la velocidad o la tasa de desempeño si lo comparamos con el cálculo manual. El cálculo manual, pues en realidad no tiene nada que ver con la velocidad que logramos con esto. La presentación gráfica de resultados, la curva exponencial descendente, representa visualmente la estabilidad térmica. Invitamos entonces a la audiencia a replicar el código visitando los repositorios de la descripción en Videoteca Valencia. La explicación entonces de la gráfica, la asíntota horizontal y igual a 25 representa el estado de equilibrio térmico. Este gráfico es entonces una herramienta clave para un analista de sistemas al definir los límites de operación segura en un centro de datos. Y como conclusión de esta ejecución, en conclusión, el modelo vía variables separables integrado en Python reduce el error humano y permite una toma de decisiones basada en evidencias cuantitativas y no solo cualitativas para cualquier proyecto de ingeniería en computación. Analizando este esquema, el desarrollo del problema antes de pasar a la ejecución programada, el problema de valor inicial, PVI, tenemos que el planteamiento de la ecuación diferencial ordinaria de y en dx igual a x sobre y, con la condición inicial y de 0 igual a 3, y la separación de variables. Agrupamos entonces los términos de y con su diferencial y los términos de x con el suyo. Y entonces tenemos que y de y es igual a x de x. ¿Sí? La integración, el proceso de integración, entonces nos lleva en ambos miembros a aplicar la regla de la potencia para integrar. Esto es la integral de y en dy y la integral de x en dx, y este resultado nos lleva a y al cuadrado entre 2 igual a x al cuadrado entre 2 más esa constante de integración, que es importante conocerla. Aplicando la aplicación de la condición inicial para hallar la constante c, sustituimos x igual a 0 y y igual a 3, que es el valor que nos dieron originalmente, en la solución general,
Y entonces obtenemos el siguiente resultado. C, donde 9 entre 2 es igual a C, y por tanto C es igual a 4.5. Con esto obtenemos la constante de integración. Entonces ya tenemos la integral de Y, la integral de X, la solución de la integral. Nos falta la constante de integración para tener el dato preciso exacto y no dejar una función general. Sustituimos los valores del valor inicial que nos dieron aquí, y de 0 igual a 3, entonces x es igual a 0 y y es igual a 3, y por tanto eso es lo que sustituimos acá, y obtenemos que c es igual a 4.5. Con esto entonces ya podemos hacer la sustitución y la obtención de la solución particular del valor de c. Despejamos y, pero recuerden ustedes que 4.5 es igual a 9 entre 2, para no estar manejando decimales. Y entonces tenemos que y cuadrada entre 2 igual a x cuadrada entre 2 más 9 entre 2. Multiplicando toda la ecuación por 2, podemos eliminar todos los 12 y me queda y cuadrada igual a x cuadrada más 9. Despejando y de x, entonces podemos tener que esto va a ser igual a x cuadrada más 9. Estoy dejando la ecuación de y en función de x. Aquí está, y en función de x, correcto. Ahora, la explicación didáctica nos puede decir que esta solución representa una hipérbola por el tipo de ecuación. Esto es una hipérbola. Para todos, los conocimientos básicos de geometría analítica, es una hipérbola. Es fundamental mencionar a sus conocidos, a sus contactos, a mis alumnos en este caso, que aunque algebraicamente al despejar un cuadrado obtenemos el más menos, en este caso tomamos la raíz positiva porque nuestra condición inicial dicta que y de 0 es igual a 3. Es un valor positivo, por tanto no estamos tomando el valor negativo. Y bueno, estos son los resultados que tenemos, lo vamos a ver. Y antes de continuar, me voy directamente al entorno de desarrollo Visual Studio Code y voy a ir a abrir el archivo correspondiente. Abrimos el archivo y el archivo va a ser el 1.1 segunda parte. Déjenme ver en dónde ando. Estoy en administración y ustedes son de ecuaciones diferenciales. Aquí está. Me voy aquí, me voy a ejercicios en Python y aquí me voy al 1.1 segunda parte, que es este, y tenemos este código que es el que acabo de explicar a grandes rasgos. Voy a dar una explicación rápida. Y ojo, aquí tenemos la sección 1, el título y explicación. Aquí nos dice 1.1, segunda parte del modelado y resolución numérica de ecuación diferencial ordinaria de variables separables. ¿Sí? Y' igual a x entre y. Y la explicación en este ámbito de la ingeniería en computación, entender cómo resolver analítica y numéricamente una ecuación diferencial ordinaria EDO es vital para la simplificación de sistemas físicos, o simulación en este caso. Ahora, quiero aclarar, no quiero leer todo porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí quiero que entiendan que todo lo que está, por ejemplo, aquí entre comillas, comillas, aquí comillas, 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 esto es un comentario, esto no se ejecuta. Toda esta primera parte, esto también son comentarios cuando tienen el signo numérico aquí y aquí también. Son comentarios, no se ejecutan. Luego, está la sección 1, sección 2, es la estructura que estoy creando para explicar cómo funciona acá todo esto. Y aquí me dicen la sección 2, pues es la preparación de librerías y entorno. Entonces, aquí viene la explicación de qué debo de hacer para que el entorno esté sano. Incluso aquí les estoy dando los códigos que tendrían que ejecutar si tuvieran un entorno dañado. Si cuando ejecutan les salió un error en las librerías, entonces lo que tenemos que hacer primero es correr este código, que es el pip uninstall
guión Y, NumPy, etcétera, para quitar pandas, matplotlib, NumPy y scipy, y luego volverlo a instalar para que se corrijan los errores. Y entonces ya pueda ejecutar la importación para la generación de los objetos NP, PD, PLT y el de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es parte del scipy, ¿sí? En esta parte. Bueno, ya teniendo eso, luego viene la sección 3, que es la generación de datos, precisamente, que voy a estar trabajando, ¿sí? Para lo que es la ejecución del proceso. Entonces aquí creo los datos, aquí me dice input, y aquí voy a poner variables independientes y los rangos que voy a estar trabajando para que genere esa información, y def input, que son las entradas del PD data frame con el data input, que sería la llamada a sí mismo mientras sea necesario para formar todos los datos. Luego viene la sección 4, que es la lógica de optimización de soluciones con su explicación, y viene la definición de las funciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, que aquí la tengo definida, de y en dx igual a x entre y la definición del modelo de la ecuación diferencial ordinaria x, y, de y en dx igual a x entre y el return de y en dx, que es lo que voy a buscar. Podrían decir, oye, le falta la diagonal. No, porque este es un nombre nada más de esta función que va a aplicar. Luego, y de calculado va a ser igual a la integral del modelo EDO de y0, x del rango, y y analítico, que va a ser el NumPy de la raíz cuadrada del rango calculado elevado al cuadrado más 9, que es la ecuación, permítanme regresar a la presentación, es la ecuación que tenemos aquí, y igual a x cuadrada más 9, que ya la habíamos analizado, pero bueno, se las quise mostrar para que digan de dónde salió. De ahí ya lo habíamos visto. Es esta parte de aquí. Luego viene la sección 5, que son los resultados tabulares, en donde lo que le voy a pedir es que imprima. Primero tengo que sacar los resultados de F, resultados del PD Data Frame, y va a estar poniendo el título del eje de las X, los valores numéricos de la integración, el valor analítico en y los errores absolutos que pueda tener, que sería la tabla que nos va a presentar. Esta tabla va a ser de la comparación de la solución numérica contra analítica, y poniendo los datos precisamente de los resultados, ¿sí? Vamos, con una cadena de texto. Luego viene la sección 6, que sería la representación gráfica. En esta vamos a utilizar el PLT, que es el gráfico de Python, para hacer precisamente, primero vamos a crear una figura de tamaño 12:7, ¿sí? Con un color específico, que es este que está aquí, que aquí me lo marca, me dice que es el color que muestra en esta parte, y luego me va a poner, esto me lo muestra directamente nada más poniéndome encima, y aquí me muestra el color. Si tuviera otro color acá, miren, voy a modificarlo para ver si lo alcanzamos a ver. Este 6 que tiene aquí, si yo por ejemplo le pongo un 8, ahorita lo regreso al 6 para que no haya problemas, y yo le pongo esto aquí, el color que me va a dar va a ser un color como que más oscuro. Y si yo lo regreso, por ejemplo aquí, al 6, voy a cambiarle ahora esta E, le voy a poner por ejemplo una A, y ahorita lo regreso a la E para que vean el color real, y resulta que ahora ya me lo puso como que azulito, ¿sí? Bueno, son los colores del gráfico que está modificando, pero quería explicárselos para que vieran de dónde salen. Bueno, ese es el color, es un color como que blanco, pero como que un poquito grisecito, muy tenue. Ok, bueno, ese es el color del gráfico. Luego viene el PLT, el plot, el X rango, ¿sí? Y el Y calculado para poder generar precisamente los puntos numéricos en el gráfico.
Luego viene este rango también de lo que es el rango con el rango analítico para la comparación de los valores entre el valor real y el calculado. Y luego vienen los títulos. El título principal, que va a ser una resolución del problema de valor inicial, ¿sí? De este tipo de ecuaciones que me marca aquí, que incluso le voy a quitar, por ejemplo, este signo más, este signo de pesos y este también, porque en realidad son comentarios y no quiero que aparezcan ahí. Y ya, ahí me dice Centro Universitario Guadalupe Coco, ok, ya está. Y aquí vienen las variables y demás. El título del eje de las X label, Y label, el título del eje de las Y, variables dependientes. ¿Sí? El tamaño de las letras, 12 y 12, acá el tamaño es 14 porque es el título principal. Y luego viene el grid, que es las líneas que me marcan la gráfica para que se vea mejor. Si quiero poner una leyenda, puedo escribírsela aquí, no es necesario, en este caso está vacía la leyenda. Y luego un texto que voy a escribir, en donde invito precisamente a visitar el canal de YouTube Videoteca Valencia y pongo el enlace correspondiente. Y esto es lo que estoy generando y lo voy a mostrar con el plot.show para mostrar ese gráfico. La sección 7, que es el reporte y conclusión, que aquí voy a poner un texto que quiero presentar en el cual digo, mira, lo que obtuviste fue el análisis que cumplió con estas, etcétera, las características, y lo pongo ahí. Y por último, en la sección 8, voy a generar una secuencia de ejecución del programa principal. Esto es el if name igual main, o sea, si esto va a ser el programa principal, lo primero es imprimir iniciando el proceso de simulación para Videoteca Valencia. Luego, generar la visualización, que es este proceso que está aquí, que va a llamar todos los demás procesos de la gráfica. Y el print, el proceso, se completó con éxito. Suscríbete a más contenido académico. Y con eso termina. Vamos ahora sí a la ejecución. Con esto ejecutamos. Lo primero que hace es la presentación de las librerías, del entorno para el desarrollo. Y ya que tiene esa presentación, ya que haya ejecutado, me va a generar dos cosas fundamentales. Primero, esta gráfica, que es la presentación gráfica de la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Aquí me va a generar la tabla, ¿sí?, de comparación de la solución numérica contra la analítica. Entonces, aquí me pone precisamente el cálculo numérico, el cálculo analítico, y la diferencia de las dos me va a dar el error. Esos son los errores que voy a tener del cálculo numérico contra el cálculo analítico. Obviamente, para esta velocidad de análisis e interpretación, pues el resultado real es el cálculo, analítico por parte de Python. Entonces, aquí tenemos, y aquí me dice iniciando el proceso de simulación para Videoteca Valencia y la generación del gráfico. Aquí en la generación del gráfico, vean que están todos los datos que le di, los datos del tipo. Aquí está lo que le quité de los signos de pesos para que se vea más real esto, porque si no hubiera aparecido un signo de pesos aquí y otro acá, porque lo toma como variables. Pero en realidad yo lo que quiero es que me lo analice y que me lo presente lo más claro posible para mis estudiantes. Y aquí está la ecuación, la solución analítica que estoy trabajando, que es esta, raíz de x cuadrada más 9. Y eso es lo que estoy graficando justo aquí. Esto quiere decir que los puntos son los cálculos numéricos. Sin embargo, el comportamiento continuo lo vamos a poder observar en la solución analítica, que es esta línea roja que agarra y une todos estos puntos. No pierde ninguno, pero la más exacta va a ser obviamente esa línea roja. Y esto nos deja ver el comportamiento de esta ecuación diferencial ordinaria, precisamente de forma gráfica. Cuando yo cierro este gráfico, entonces me genera aquí
el reporte y me dice, iniciando el proceso de bueno, ya lo tenía, proceso completado con éxito, suscríbete para más contenido. Si yo quisiera que aquí en conclusión dijera, por ejemplo, en esta sección, dijera un comentario, por ejemplo, el proceso analítico llega a ser mucho más preciso que el proceso, ¿cómo se llama? Numérico. Entonces yo tendría que poner un proceso aquí que sería, por ejemplo, un def. Aquí se los voy a desarrollar en este momento. Este def que voy a poner aquí en esta parte para que vean ustedes lo sencillo que es la modificación y vean que aquí lo que estoy haciendo es generando una especie, este def que está aquí, que le voy a cambiar el nombre obviamente, pero vean que voy a trabajarlo directamente nada más poniendo los print o los PLTs que yo quiera poner, como acá, ¿sí? En donde pongo el def que quiero desarrollar y simplemente lo agrego y lo doy de alta dentro del proceso. Entonces, aquí con le voy a poner aquí como conclusión, análisis de resultados o la conclusión del análisis de resultados. Entonces le voy a poner aquí conclusión. ¿Sí? Y esto que estoy poniendo aquí como conclusión, un tantito, ¿sí? Y esto, lo voy a mandar llamar dentro del mismo proceso antes de voy a ponerlo aquí para que cuando se vaya a ejecutar, obviamente le tengo que quitar este dev. Ahí está. Y entonces lo que va a hacer es llamar este proceso para imprimir este reporte. Y en este reporte voy a poner, por ejemplo, como conclusión, el análisis de resultados analítico es mucho más fácil de interpretar. ¿Ok? Y entonces, esto voy a eliminarlo para que ya no me muestre lo anterior y que ejecute el nuevo. Para esto tengo que guardarlo y lo vuelvo a ejecutar. Me va a preparar las condiciones, me va a poner perdón, aquí el gráfico lo oculté sin querer. Aquí está este gráfico, la tabla que tenemos aquí, no la he modificado para nada. Vean que aquí termina este análisis, pero cuando yo cierro entonces me pone aquí, como conclusión, el análisis de resultados analíticos es mucho más fácil de interpretar. Y así tenemos entonces una herramienta perfectamente funcional, que va a ser el código que les voy a estar proporcionando, y que si ustedes hacen uso de esas 8 secciones, podrán tener una herramienta muy importante para el desarrollo de muchísimos ejercicios. Ok, regresamos a la presentación. Esto entonces es la tabla que obtuvimos. El resultado de la ejecución del script de Python demuestra una precisión excepcional en el modelado numérico del problema de valor inicial, PVI, planteado para WAEM-Texcoco. Al comparar la solución numérica obtenida mediante el algoritmo o de int, que es la integración de la ecuación diferencial ordinaria, con la solución analítica exacta, y igual a raíz cuadrada de x cuadrada más 9, se observa que el error absoluto se mantiene en el orden de 10 a la menos 7. O sea, casi cero el error, lo cual es prácticamente despreciable para fines de ingeniería. Este nivel de exactitud confirma que las herramientas computacionales modernas
son capaces de replicar fielmente el comportamiento teórico de las ecuaciones de variables separables, permitiendo a los estudiantes, ¿sí?, en este caso ustedes, estudiantes también de Videoteca Valencia, validar sus cálculos manuales con una confianza estadística total. Desde la perspectiva del análisis de datos, la tabla refleja cómo la función crece de forma suave y controlada, partiendo exactamente de la condición inicial de 3.00000, cuando el eje X es 0. Y a medida que la variable independiente aumenta hasta 10, la variable dependiente alcanza el valor de 10.440307, siguiendo la trayectoria de una rama de hipérbola positiva. Este ejercicio es fundamental para la formación en ingeniería en computación, ya que demuestra que la mejor alternativa para el análisis dinámico es la integración numérica de alta precisión, garantizando que los modelos de simulación para hardware o sistemas de control sean robustos, confiables y perfectamente alineados con las leyes matemáticas fundamentales. Esta es la gráfica que tenemos, que parte de 0 y 3 y llega hasta este valor, que aquí es 10 y acá es 10.44 y fracción. Es el análisis de la gráfica. El resultado gráfico obtenido tras la ejecución del script de Python muestra entonces una curva de crecimiento hiperbólico que representa la solución particular del problema de valor inicial PBI en el eje horizontal X, y se observa la variable independiente, mientras que el eje vertical Y se aprecia como la función parte exactamente del 0,3, cumpliendo con la condición inicial establecida. La suavidad de la línea roja, que representa la solución analítica, y igual a raíz cuadrada de x cuadrada más 9, se superpone perfectamente con los puntos azules generados por el método numérico ODEINT, que es el método de cálculo, lo que visualmente confirma que el algoritmo computacional ha capturado con total fidelidad la dinámica de la ecuación diferencial de variables separables. Para los estudiantes de Ingeniería en Computación de la UAM Texcoco y la audiencia de Videoteca Valencia, esta gráfica es una prueba tangible de la convergencia entre la teoría matemática y la práctica programada. La trayectoria ascendente de la curva demuestra que, a medida que X aumenta, la tasa de cambio también crece de forma estable y predecible, lo cual es fundamental para el diseño de simulaciones en hardware y sistemas de control. Contar con una representación visual tan precisa permite validar que la mejor alternativa para resolver estos sistemas dinámicos es el uso de librerías científicas, en este caso las de Python, garantizando resultados robustos y de alta calidad académica para el desarrollo profesional. Preguntas de reflexión. ¿Por qué es fundamental que la función pueda factorizarse para aplicar este método? Por la separación de variables. ¿Cómo afectaría una constante de integración negativa en un modelo de crecimiento poblacional?
Si la constante es superior del punto inicial, estaríamos hablando de valores que pueden ser pérdida de energía, y eso en la naturaleza, o por ejemplo pérdida de peso, o valores negativos de peso, y eso, o valores negativos de energía, y eso pues en la naturaleza pues sería imposible, ¿no? Podemos aplicar este método si la ecuación es de segundo orden. Esa es una investigación para la reducción del orden. O sea, si yo tengo segundo orden, sí lo puedo aplicar siempre y cuando pueda reducir el orden de la ecuación. Esa es una alternativa. Como resumen de la sesión, hemos cubierto entonces la definición de algoritmo analítico y la implementación computacional de las ecuaciones de variables separables. Este método es la puerta de entrada a las soluciones exactas en sistemas físicos complejos. Gracias por participar, gracias por su actividad. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la presentación. Estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de la presentación. Estas son las referencias de las imágenes utilizadas en el desarrollo de esta presentación. Y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.